Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Voy a presentar esta exposición que lo va a disertar el magíster David Rivera Romero, que trata sobre la norma internacional de contabilidad número 10, cuya denominación es hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, en la cual el magíster David Rivera va a tratar todas estas situaciones que se presentan cuando entre la época del cierre del ejercicio y hasta la aprobación de los estados financieros, ¿no? Que en nuestro país generalmente sucede en el mes de marzo, generalmente, ¿no? Para una coincidencia con las obligaciones tributarias. Entre ese periodo del cierre del ejercicio y la aprobación de los estados financieros, pueden suceder muchos hechos, pueden ocurrir muchos hechos, cuya situación lo va a exponer el profesor David Rivera. Entonces dejo con ustedes al profesor Rivera para la exposición correspondiente. Muchas gracias, estimado Rolando. Buenas noches con todos, colegas, estudiantes, participantes. El tema a tratar, como ya lo dijo Rolando, es el de la 10 hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Bueno, esta es una NIC bastante corta, sin embargo, es, yo diría, una de las NIC más robustas para formular los estados financieros con un criterio básico que debe tener este estado financiero. Es decir, que estos presenten de manera razonable la situación financiera de la empresa. Y cuando decimos que presente de manera razonable, es que trate de mostrar la imagen fiel de la realidad de la empresa. Entonces, vamos a tener nosotros una fecha de balance que normalmente en toda América Latina, diríamos así, es al 31 de diciembre de cada año, que se cierra, se anota como fecha de presentación de estados financieros. Sin embargo, pasan unos meses, 2 meses, 1 mes y medio, dependiendo, hasta que estos sean aprobados para su publicación. En ese interín va a suceder pues una serie de eventos que podrían tener efecto en la presentación razonable de estos estados financieros. Entonces, ¿qué hacemos ante ello? ¿Cómo abordamos estos hechos? Eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a tratar de hacerlo de una manera dinámica, con un conjunto de ejercicios, casos pequeños, sin embargo, muy interesantes. Esta norma está vigente desde el año 2005 en nuestro país y has tenido una serie de modificaciones que no han sido muy importantes, que digamos. El objetivo de esta ANIC tiene que, digamos, tomarse en cuenta en función de 3 situaciones: ajustar, revelar y revisar. Ajustar cuando la empresa debería ajustar los saldos de los estados financieros por esos hechos que ocurren entre el 31 de diciembre y la fecha de autorización. O revelar la información en las notas a los estados financieros por estos hechos que también sucedieron entre el 31 de diciembre hasta la autorización de la publicación. O también debería revisar si es que la empresa debe elaborar o debe seguir elaborando los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Porque podría suceder que entre enero y febrero del año siguiente
Es decir, antes de la autorización de la publicación, la gerencia o los directivos decidan ya no seguir laborando en la empresa, o mejor dicho, o que la empresa deje de funcionar por una serie de razones. Entonces, en estas tres situaciones es que se va a desarrollar esta NIF. ¿Cuál es el alcance de esta NIF? Se debe considerar en la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos que ocurren durante o después del periodo que se informa. Es decir, ajustamos o no ajustamos los saldos del estado financiero que se está presentando por los hechos o los eventos ocurridos hasta antes de su autorización. Ahora, ¿qué son entonces? ¿Qué son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa? Textualmente, la NIC dice, son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Y aquí viene un concepto que tenemos que dilucidar también. ¿Qué se entiende por fecha de autorización de los estados financieros? ¿No? A veces hay errores al entender este concepto, ¿no? ¿Qué se entiende por fecha de autorización? Entonces, vamos a dejarlo ahí, un poco pendiente, para que ustedes puedan ir pensando qué debe entenderse como fecha de autorización. Cuando lo firme el contador, cuando lo firme el gerente, cuando lo apruebe el directorio, cuando se presenta a la Junta General de Accionistas, cuando se presenta la declaración jurada de impuestos a SUNAT, cuando se presenta a la Superintendencia de Mercado de Valores, es decir, ¿cuándo? ¿No? Lo dejamos ahí por un ratito. Ahora bien, regresando a los eventos que pueden suceder después de la fecha de balance. Se van a identificar dos tipos de eventos. Bastante marcados. Hay que entender por eso cada uno de estos eventos, ¿no? El primero se refiere a aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa. Entonces me está diciendo aquí que sucedió algo en enero, por decir, que tiene su origen antes del 31 de diciembre del año que se está cerrando, ¿no? Vamos a suponer, el 31 de enero del 2022 hace evidente una situación de deterioro de capacidad de pago de un cliente que tiene deudas pendientes con la empresa. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Si yo digo, este señor o este cliente ha quebrado el 31 de enero de 2022, se ha declarado en quiebra, es que no se va a declarar en quiebra por un día, sino que ya tenía problemas financieros desde antes del 31 de diciembre, solo que nosotros todavía no teníamos la evidencia de eso. Entonces, el origen de ese evento de quiebra del cliente proviene del año anterior. Por lo tanto, habría que ajustar el estado financiero, ¿no? A eso se refiere. Por eso dice, proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que informan. Y si es así, entonces constituyen hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste de la información financiera que se está cerrando. Si seguimos con el ejemplo, si estamos cerrando la información financiera de 2021, entonces habrá que ajustar esa información financiera
al 31 de diciembre de 2021 por un evento cuya evidencia se tiene al 31 de enero de 2022. Ese es un tipo. El otro tipo es de aquellos eventos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. ¿Qué quiere decir esto? El origen de este evento no viene del año anterior, no viene, seguimos con el ejemplo, no viene del 2021, sino se origina en el mismo año 2022, es decir, después del 31 de diciembre del 2021. Un ejemplo, un incendio en el almacén de la empresa. Sucedió el 20 de enero del 2022. Habrá que ajustar entonces ahora la información financiera del 2021, porque el lector lo que va a tener, el usuario, el estado financiero lo que va a tener, vamos a suponer en el almacén 5 millones. Así dice el estado financiero al 31 de diciembre de 2021. Pero el 20 de enero se quemó el almacén y los estados financieros van a ser autorizados recién en febrero. Entonces, le estaría induciendo al error, porque yo le digo que hay 5 millones cuando en verdad ya no hay 5 millones. Ah, pero la fecha es importante. Sucedió el 20 de enero ese evento y yo estoy presentando la información financiera el 31 de diciembre del 2021. Entonces, no voy a ajustar mi saldo porque ese evento del incendio no tenía origen en el año 2021, sino se originó recién ese mismo día, el 20 de enero. Por lo tanto, no voy a ajustar. No implica ajuste de los estados financieros, pero sí tengo que hacer una revelación mediante notas a los estados financieros. Es decir, debo avisar a los usuarios de ese evento importante ocurrido en enero. Entonces, son dos tipos de eventos claramente definidos. Unos que implican ajuste, cuyo origen está en el año que se está cerrando, es decir, en el ejemplo que sigo, 2021, se originó ahí en ese año. Y otro cuyo origen no está en el 2021, sino después del 2021, pero antes de la fecha de cierre. Antes de la fecha de autorización. Se puede presentar también de una forma más esquemática, así, ¿no? Eventos posteriores que requieren ajustes. Aquellos que muestran las condiciones que ya existían al final del periodo de reporte. Eventos posteriores que no requieren ajuste. Aquellos que son indicativos de condiciones que surgieron después del periodo de reporte, ¿no? Entonces, bastante simple, sencillo en la teoría, ¿no? Y en la línea de tiempo, nosotros vamos a tener, pues, 31 de diciembre de 2021, final del periodo sobre el que se informa. Así que acá estamos cerrando en los estados financieros. Otra fecha hipotética, 15 de febrero, por decir, entrega los estados financieros a la gerencia para su revisión. ¿Quién entrega contabilidad? Otra fecha hipotética, 3 de marzo de 2022, fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Y aquí podría ser, por ejemplo, presentación de la declaración jurada a la administración tributaria. En esta línea de tiempo, ¿cuál debo considerar como lapso de tiempo en el que puedo aplicar la NIC 10? Entonces yo diría, a partir del 1 de enero de 2022 hasta máximo la fecha de la autorización para su publicación, hasta aquí, hasta 3 de marzo. Porque una vez que haya dado la autorización de la publicación,
yo no puedo modificar el estado financiero. Ya es de conocimiento público, ¿no? Entonces, todo lo que venga para adelante, declaraciones juradas, aprobación de la Asamblea General, etcétera, etcétera, ya en esas fechas ya no se puede aplicar la NIC 10. En todo caso, si se quiere hacer una corrección de error, etcétera, habrá que aplicar otra NIC, que es la NIC 8, corrección de error, cambios en las políticas y estimaciones contables, que es otra NIC. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se considera entonces la fecha tope hasta que yo pueda aplicar la NIC 10? En el ejemplo que les estoy mostrando, hasta el 3 de marzo de 2022. Yo diría más específicamente, hasta el 2 de marzo de 2022, porque el 3 se supone que ya está la autorización. Y aquí viene el otro asunto. ¿Y quién autoriza? En nuestro país, ¿quién autoriza la publicación? Bueno, si normalmente nos regimos a la Ley General de Sociedades, quien o la instancia que debería autorizar es el directorio, salvo que el directorio esté conformado por integrantes que no tienen ningún cargo ejecutivo. Entonces, la fecha de autorización sería la fecha en la que el gerente autorice su publicación. ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver en este caso la aprobación por la Junta General de Accionistas, porque los accionistas son considerados terceros, no son ejecutivos, no son parte de la empresa. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta eso siempre. Y algunas veces, por ahí conversando con algunos de los estudiantes, me decían, profesor, pero ¿y por qué no lo tomamos mejor la presentación de la declaración jurada a la SUNAT? Porque la SUNAT nos pide estado financiero. Sí, pero eso es para efectos tributarios. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos tratando ahora. Bueno, entonces aquí tendríamos en este cuadrito, vamos a ver, el 27 de enero, el gerente general revisó y aprobó los estados financieros para el directorio. El directorio revisa y autoriza su emisión el 10 de febrero. Gerencia general anuncia sus ganancias y otra información importante el 17 de febrero. El directorio pone a disposición de los accionistas el 3 de febrero. La Junta General de Accionistas aprueba los estados financieros el 18 de febrero. Gerencia General, los estados financieros aprobados, los presenta a la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Cuál es la fecha de autorización para su publicación? Si revisamos bien, es el segundo, acá, el 10 de febrero. ¿Ya? Revisa y autoriza su emisión, el directorio. Y no tiene nada que ver los otros. ¿Ya? Bien, si ya entonces tenemos identificado esos eventos, los que requieren ajuste y los que no requieren ajuste, entonces hablaremos ahora de ese reconocimiento y la medición de estos hechos o eventos. Hay que entender siempre que cuando hablamos de NIC y NIF, tenemos que hacer el reconocimiento del hecho económico o del evento, caracterizarlo como tal, y luego hay que evaluarlo, hay que medirlo para poder expresarlo en términos económicos, numéricos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa, que impliquen ajustes. ¿Y qué es ese que implica ajustes? La que tiene su origen en el año que se está cerrando, ¿no es cierto?
Un ejemplo. Resolución de un litigio judicial. Todos sabemos que los juicios demoran meses y a veces años. En un momento determinado, un juicio puede arrancar, digamos, en condiciones favorables para la empresa y más adelante podría tornarse en una incertidumbre. Podría ser que el juez dictamine a favor o en contra. Y cuando llegue el desenlace, quiere decir la resolución judicial, esto se cierra el juicio, pero ya se tiene una evidencia, una certeza de que hemos ganado o hemos perdido. Ese hecho de la resolución que resuelve la contingencia nos va a afectar. Cuando digo afectar, digo, va a generar posibilidades de ajuste como pérdida o ajuste como ganancia, como derecho, como activo, ¿no? Entonces dice acá, la resolución de un litigio judicial posterior al periodo sobre el que se informa, que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo sobre el que se informa, la entidad ajustará el informe de cualquier provisión reconocida previamente a ese litigio judicial, de acuerdo con la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. O bien reconocerá una nueva provisión. La entidad no se limitará a revelar una obligación contingente, puesto que la resolución del litigio proporciona evidencia adicional que ha de tenerse en cuenta. Entonces está diciendo, si ya estaba el juicio pendiente, seguramente que al 31 de diciembre, en aplicación de la NIC 37, se hicieron provisiones, ya sean de pasivos o activos contingentes. Pero esas provisiones no están, si son pasivas, entonces se está expresando en el estado financiero. Y si son activas, no se está expresando en el estado financiero, sino en las notas. O podría ser que esa provisión pasiva haya variado. Vamos a suponer, yo estimo, como asesor legal, entre comillas, de que podríamos perder, pues, estos 2 millones de soles en el juicio. Y resulta que cuando hay la resolución judicial, el juez dice, pague usted 5 millones. Entonces tengo que hacer un ajuste en mi provisión. O podría ser que yo estimaba que voy a ganar, así que no provisiono nada. Por lo tanto, tendría que hacer una nueva provisión, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer el ajuste? Porque el juicio viene del año anterior. No es un juicio que sea presentado justo ese día y se resolvió, ¿ya? Entonces, eso es un hecho típico de aquel que requiere ajuste de los saldos de los estados financieros. Bien. La recepción de información que indique el deterioro de un valor de un activo. Quiere decir, los activos, esto igual, hay que ir midiendo su valor de tiempo en tiempo. Entonces, esta medición de valor puede darnos en un momento determinado, después del 31 de diciembre, que hay un deterioro de ese valor que se ha registrado. Entonces, habría que hacer un ajuste, ¿no? Y el caso concreto, dice aquí un ejemplo, dice, la situación de quiebra de un cliente, ocurrida después del periodo sobre el que se informa, generalmente confirma que al final del periodo sobre el que se informa existía una pérdida sobre la cuenta comercial por cobrar y que la entidad necesita ajustar el importe en libros de dicha cuenta. ¿Qué está diciendo? A ver, necesito o tengo una cuenta por cobrar a clientes por 500,000 soles desde noviembre del año pasado y estamos en febrero, todavía no ha sido aprobada la publicación de los estados financieros y me confirman que este cliente ha quebrado. Oiga, ¿qué va a pasar con mis 500,000 soles que me deben? ¿Los mantengo? No, pero si ya no voy a poder cobrar. Además, es de suponer que si este cliente
entró, o mejor dicho, ya se ha declarado en quiebra, el problema que tenía para poder pagarnos en diciembre ya era bastante, digamos, fuerte. Pero nosotros no sabíamos, no podíamos, no podíamos enterarnos, no teníamos la información completa. Entonces, cuando sucede el hecho, ahora decimos, sí, pues efectivamente ese cliente estaba en problemas, así que esos 500.000 vamos a tener que hacerle una provisión de cobranza dudosa y luego hacer todo el proceso para el castigo de esa cuenta. Otro ejemplo es el de la venta de inventarios después del periodo sobre el que se informa, ¿no? Es decir, podríamos tener que, vamos a suponer, un lote de prendas de vestir que están valorizados en 100 soles cada uno, por decir. Así está en nuestro balance. Y se trata de vender en los primeros meses de enero, y nos damos cuenta que no podemos vender ni siquiera a 100 soles. Así que por ahí encontramos un cliente que quiere comprarnos todo y lo rematamos. Y lo vendemos pues a 70 soles cada prenda. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hemos estimado el valor neto de realización de esas prendas, porque los inventarios se valorizan así, ¿no? Al costo o al valor neto de realización. Y el valor neto de realización es el que tomamos del mercado, el valor razonable del mercado. Por lo tanto, esta es una estimación. Significa entonces que hemos estimado ese valor neto de realización de una manera incorrecta. No hemos tomado todas las variables. Por eso es que lo hemos dejado en 100. Deberíamos haberlo puesto en 70. Bueno, pues ahora ya tenemos la evidencia. Entonces hay que ajustar el valor del inventario por el evento sucedido después del 31 de diciembre. ¿Y quién nos dio o qué cosa nos dio esa evidencia? La venta de los inventarios. Quiere decir, se ha vendido a 70. Ya no es una estimación, es una realidad. Entonces se ha vendido 30 soles por 30 soles menos, ¿no? Y los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implican ajuste. Entonces, simplemente no se van a modificar. ¿Por qué? Porque estos eventos o hechos tendrán su origen o habrán tenido su origen después de el 31 de diciembre. Sin embargo, acá tenemos una situación. Si bien es cierto, no vamos a modificar, no vamos a ajustar los saldos, pero dependiendo de la importancia relativa o de la materialidad que tenga el monto que está involucrando este evento, habrá que revelar en las notas a los estados financieros. Entonces ya pasamos no de un ajuste, sino más bien pasamos a una revelación. Ahora bien, ¿y cuándo debo revelar y cuándo no debo revelar? ¿No? Porque esa es la pregunta. Bueno, y la pregunta es, cuando tenga materialidad, pues, o tenga importancia. Y surge la nueva pregunta, ¿y cuándo tiene importancia? ¿O cuándo tiene materialidad? Entonces, nosotros vamos a recurrir a lo que en otras NIC mencionan, es que en la NIC 1, ¿no? Que indica que un hecho, un evento o saldo de cuentas tendrán materialidad en la medida que la inclusión o no de estos datos en la información financiera
hacen que el usuario cambie de decisión. Es decir, si yo incluyo algo, será material cuando el incluir esa información en mis estados financieros, el usuario, el lector del estado financiero, esto va a cambiar de decisión en función de que si no lo hubiera incluido esa información. Entonces, eso me va a dar el parámetro para decidir si es material o no es material, si es importante o no es importante. Bueno, aquí en este caso tenemos la reducción del valor de mercado de las inversiones. Ya no estamos hablando de inventarios, sino de inversiones en bienes mobiliarios, ¿no? Dice, no implica ajuste la reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Así que yo tengo inversiones, como empresa tengo inversiones realizadas en la adquisición de acciones, así que yo he cotizado estas inversiones al 31 de diciembre, pero entre enero y febrero, estas inversiones caen en su cotización. ¿Qué hago? ¿Tendré que ajustar mi estado financiero? No, porque la fluctuación del valor de estos bienes mobiliarios corresponden a hechos o situaciones de ese día o de días cercanos. No viene del 31 de diciembre, ¿no? Entonces, por eso es que la caída de valor de mercado no está normalmente relacionada con las condiciones de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino más bien refleja circunstancias acaecidas en el periodo siguiente, quiere decir después del 31 de diciembre. Por lo tanto, la entidad no ajustará los importes previamente reconocidos en los estados financieros para estas inversiones. De forma similar, la empresa no actualizará los importes revelados sobre inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser necesario revelar información adicional en función de lo establecido en el párrafo 21. ¿Qué dice el párrafo 21? Justo lo que acabamos de comentar, el de importancia relativa, el de materialidad. Entonces, si es material, si es importante, habrá que revelarlo. ¿Qué pasa si la empresa decide distribuir, pagar dividendos? Cerramos el 31 de diciembre de 2021, no hay dividendos por pagar, pero se reúnen los socios en enero y dicen, vamos a pagar dividendos. Significa que los resultados que ya nosotros hemos presentado al 31 de diciembre, van a sufrir una variación porque no estará en resultados acumulados y pasará más bien a ser dividendos. Tenemos que ajustar la información. La NIC dice lo siguiente. Si después del periodo sobre el que se informa, una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio, acciones, no reconocerá su dividendo como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. Quiere decir, no tiene por qué hacerse ajustes. Estos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros de acuerdo con la NIC 1, presentación de estado financiero. Hay que revelarlo, eso sí. Se reconocerán esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, ¿no? No se reconocerán esos dividendos como un pasivo, ¿ya? Otro criterio importante a tomar en cuenta es el de hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, tiene la intención de liquidar la entidad o cesar sus actividades, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacer. Entonces acá hay algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros leemos la NIC 1 y hablamos sobre hipótesis de negocio en marcha, se nos dice claramente, ¿no? Se asume que los estados financieros están siendo formulados
bajo la hipótesis de negocio en marcha. ¿Y qué significa esto? Significa que la empresa seguirá laborando, tendrá vigencia durante los 12 meses siguientes por lo menos. Entonces, se asume que sigue vigente la hipótesis de negocio en marcha. Pero ¿qué pasa si no existe esa condición? Si la gerencia o los hechos externos hacen que la gerencia determine que el otro año, en junio, esto se va a cerrar la empresa. Si es así, entonces definitivamente contabilidad ya no va a utilizar la hipótesis de negocio en marcha para formular los estados financieros. Ahora, ¿qué pasa si digamos, esa evidencia no había el 31 de diciembre, sino más bien se origina por un acuerdo posterior? Quiere decir, en enero deciden pues esto, ya que la empresa no va a funcionar. Pero el 31 de diciembre no había esa evidencia. ¿Qué hacemos? ¿Ajustamos o no ajustamos los estados financieros al 31 de diciembre? Por un evento sucedido después, un mes después, ¿no? Entonces, si retomamos la hipótesis de negocio en marcha, ya al haberse acordado que no va a seguir en marcha la empresa, un mes después de la fecha de cierre, entonces no se cumple con los 12 meses que se espera que va a funcionar, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que cambiar el criterio de formulación de los estados financieros. Abandonaremos la hipótesis de negocio en marcha para entrar en una hipótesis de empresa en liquidación. ¿Ya? Por eso es que aquí dice bien claro, la NIC exige un cambio fundamental en la base de contabilización. ¿Cuál es ese cambio fundamental? Abandonar la hipótesis de negocio en marcha para asumir la situación de empresa en liquidación. No basta solamente hacer los ajustes, no basta solamente revelarlo, hay que cambiar el criterio, ¿ya? Entonces, eso es muy importante también. Y sobre fecha de autorización para la publicación de estados financieros, ¿no? Dice, la entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados. Eso hay que revelarlo. Por lo tanto, en las notas habrá que indicar, ¿no?, cuál es la fecha de autorización para su publicación. Y también hay que revelar quién o qué instancia ha autorizado. Entonces, ya tenemos dos hechos, ¿no? ¿Cuándo ha sido autorizado y qué instancia lo autorizó? En el caso de que los propietarios de la entidad u otros tengan poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad revelará también este hecho. Bueno, muy pocos casos pueden darse de esta última parte, ¿no? Información a revelar. Actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Entonces, si ya hemos hecho los ajustes, habrá que ver, entonces, ¿qué revelamos? Si después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas, en función de la información recibida. Entonces, lo que está diciendo acá es, revela en los estados financieros el efecto de esos eventos de los cuales tienes evidencias. ¿Eso qué significa? Ajustar los estados financieros y también revelar en las notas qué es lo que se ha modificado,
por qué se ha modificado y en cuánto se ha modificado. Y cuando esos hechos no implican ajuste, entonces, ¿qué revelamos? ¿No? Entonces, dice la NIC, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes son materiales, que sí son importantes, no revelar esta información puede influir en las decisiones económicas de los usuarios, puedan tomar sobre la base del estado financiero. Quiere decir, podemos inducir a un error a los usuarios. Así que hay que revelarlo. Por consiguiente, una entidad revelará la siguiente información sobre cada categoría significativa o importante de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. ¿Qué hay que revelar? La naturaleza del evento, es decir, características de ese evento. Una estimación de sus efectos financieros y un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación. Entonces, naturaleza del evento y la estimación del efecto financiero, es decir, cuantificarlo. Y si no pudiera cuantificarlo, entonces indicar por qué no puedo cuantificar. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de litigio antes de la fecha de reporte. Antecedente, una familia demandó a Papillas Infantiles en el otoño de 2021, ya que su bebé casi se muere de asfixia con una de sus comidas para bebés. Poco después de fin de año, el 31 de diciembre de 2021, quiere decir poco después del 31 de diciembre, el juez decidió que Papillas Infantiles debía pagar una compensación de 2 millones de soles. Entonces, antes del cierre, otoño, ya había un juicio. Pero después del 31 de diciembre se tiene la resolución judicial, por la cual se genera una obligación de pago de 2 millones. Luego dice, ¿este evento requiere ajuste para los estados financieros? Habría que ver cuándo tiene su origen, ¿no? Entonces, su origen es antes del 31 de diciembre de 2021. Por lo tanto, la respuesta es, este es un evento que requiere ajuste para los estados financieros a diciembre del 31 de diciembre de 2021, pues las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros. Papillas Infantiles tiene que registrar el pasivo y gasto de 2 millones de soles. Párrafo 9 de la NIC 10. Entonces, bastante claro el ejemplo aquí. Vamos a ver otro. Descubrimiento de fraude. Antecedentes. La compañía descubrió un fraude poco tiempo después de fin de año. Un trabajador de la bodega había estado robando partidas de inventario por un total de 150.000 soles. Entonces se descubre este acto delictivo después de fin de año, quiere decir después del 31 de diciembre. ¿Requiere ajuste o no requiere ajuste? Habrá que preguntarnos de nuevo, ¿cuándo tiene su origen este fraude? ¿Cuando descubrieron el hecho delictivo o antes? Pues lógicamente antes, ¿no es cierto? Por lo tanto, requiere un ajuste. Este es un evento que requiere ajuste porque el fraude existía en la fecha de los estados financieros. Los inventarios robados tienen que ser castigados en los estados financieros. Quiere decir, hay que retirar de inventarios, declararlos como o cuentas por cobrar, o simplemente si no puedo reclamar, no puedo recuperarlo como un gasto. Párrafo 22 de la NIC. A ver, otro ejemplo. Disposición de un activo fijo. Antecedentes.
Eléctrica Peruana vendió a la competencia su planta de energía alimentada por carbón. La venta de este activo fijo, un mes después del fin de año, confirman los rumores de que Eléctrica Peruana se está cambiando al sector de energía renovable. Eléctrica Peruana ha sufrido pérdidas durante los últimos años y la gerencia espera que este nuevo direccionamiento traerá más éxito a la compañía. Eléctrica Peruana anunciará la próxima semana sus resultados por el año terminado en diciembre. ¿Qué hacemos? ¿Modificamos o no modificamos nuestro saldo de activos fijos? Porque ya se vendió todo ese equipo. Otra vez la pregunta, ¿cuándo tiene su origen el evento? Por más que la empresa haya estado arrojando pérdidas porque tenía equipos obsoletos, alimentados por carbón, etcétera, no implica que haya que ajustar los estados financieros, porque esa era la realidad de la empresa en ese año, hasta el 31 de diciembre. Entonces, si vende esta planta, lo hace después, es decir, el evento no tiene origen en el año anterior. Por lo tanto, ante esta pregunta, si este evento requiere ajuste o no, la respuesta es la disposición de un activo fijo después de la fecha del estado financiero es un evento que no requiere ajuste, ya que la disposición ocurrió después de fin de año. Pero sí habrá que hacer una nota, una revelación en notas a los estados financieros. Sigamos. Valuación de cuentas por cobrar. A ver, antecedentes. Supermarket debe a productos navideños 1 millón por compras hechas en noviembre de 2021. Entonces, ha comprado mercaderías en noviembre. Después de una caída constante del negocio, Supermarket entra en bancarrota en febrero. Quiere decir, le está yendo mal Supermarket. Pregunta, ¿este evento requiere ajuste para los estados financieros? Otra vez, hay que Yo creo preguntarnos. que no, profesora. A ver, ¿por qué no? Porque el cierre del año se haría en diciembre 21. Ahora, si es que entendí bien, febrero se refiere del año siguiente o del año Del presente año a siguiente. ejecutar. Si es del año presente, entonces entra para el cierre del 2022, no del 2021. Ya, aquí la pregunta ¿Entendí bien? sería, ¿cuándo se origina el evento? ¿No? ¿Cuándo se origina el evento? Eso es lo que nos interesa. ¿Ves? Entonces, Correcto, profesor. ¿no? El evento puede generarse, mejor dicho, la evidencia puede generarse después. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora es definir desde cuándo viene ese problema, que de repente antes no se hizo evidente, pero ya estaba presente, ¿no? Entonces, al leer el antecedente dice, Supermarket debe a productos navideños 1 millón, ¿ya? Por compras que le hizo en noviembre. Es decir, productos navideños tiene en cuentas por cobrar 1 millón de soles a Supermarket. Ahora bien, luego dice, después de una caída constante de negocio, Supermarket entra en bancarrota en febrero. Entonces nos está diciendo, ¿qué va a pasar con el 1 millón de soles que tiene en su cuenta por cobrar productos navideños? Pues ya lo perdió, ya entró en bancarrota. Pero, ¿y qué hacemos con los estados financieros de 2021? Estamos hablando de productos navideños, ¿ah? ¿Ajustamos o no ajustamos?
Entonces, si leemos bien, dice, después de una caída constante de Supermarket, quiere decir, ya Supermarket venía cayendo desde antes de diciembre de 2021. Solo que nosotros, productos navideños, no sabíamos. Ahora sí ya sabemos. Por lo tanto, el origen viene desde el 2021. ¿Ya? Además, nos compró en el 2021. Entonces, hay que ajustarlo. Siempre hay que proyectarnos al origen del evento. Si no nos proyectamos al origen del evento, vamos a cometer un error. Vamos a pensar que el hecho de haber obtenido la evidencia en ese momento ya es el origen, y no es así, ¿no? Entonces sí requiere un ajuste, porque Supermarket, que era el deudor, esto ya pues no podía pagar, por lo tanto se hace irrecuperable. El saldo de 1 millón del deudor tiene que ser castigado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se originó antes del cierre de los estados financieros. ¿Ya? Emisiones de acciones. Ese es otro evento que suele suceder, ¿no? La compañía anunció ayer que emitirá 10.000 nuevas acciones ordinarias de 10 soles cada una para obtener el financiamiento que necesita. La compañía está construyendo un complejo deportivo, pero debido a las dificultades en la construcción del proyecto, ya se han utilizado todos los fondos que tenían destinados para el mismo. El anuncio de las acciones salió días antes de que la compañía comunicara sus resultados financieros para el año 2021. ¿Qué quiere decir? Anunció la emisión de 10.000 nuevas acciones antes de la autorización o de la publicación, para ser más precisos, de los estados financieros de 2021. Antes. Habrá que ajustar los estados financieros de 2021 por las nuevas 10.000 acciones. Otra vez, nos vamos otra vez a analizar cuándo se originan. Aquí hay dos cosas importantes. La empresa pudo haber tenido problemas financieros al 31 de diciembre, pero no había ningún indicio, ninguna decisión tomada sobre emisión de acciones al 31 de diciembre. No había. Así que la decisión se toma después. Aunque aparentemente el problema viene por la falta de financiamiento, pero la decisión de la emisión de acciones se da después del 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, ¿requiere ajuste o no? No requiere, ¿no? La emisión de acciones después de la fecha de los estados financieros es un evento que no requiere ajuste, ya que la operación tuvo lugar después del final del año. ¿Ya? Entonces, no. Anuncio de reestructura. Ese es otro evento que suele suceder también. Vamos a ver. Antecedentes. La gerencia anunció 2 semanas después del fin de año que sus 3 divisiones serán fusionadas en una sola. Podría existir duplicidad en las funciones producto de la fusión. Los inversionistas que esperan los resultados finales temen que esta duplicidad podría afectar las utilidades. Los estados financieros a diciembre serán autorizados para emisión dentro de un mes. ¿El evento requiere algún ajuste de los estados financieros? Bueno, si analizamos bien, el anuncio que hace la gerencia, el 15 de enero podría decirse, es sobre la fusión de las 3 divisiones que tiene, podría afectar, lógicamente,
las utilidades. Sin embargo, es un evento cuyo origen está después de la fecha de cierre. ¿Ya? La respuesta ante la pregunta, si requiere ajuste o no, sería esta, ¿no? El anuncio de una reestructuración después de la fecha de los estados financieros es un evento que no requiere ajuste, ya que el plan de reestructuración no existía antes del fin de año. Párrafo 22 del año. Evaluación de inventarios. A ver, algo parecido ya hemos visto. Mi Mundo Feliz compró 1000 muñecas antes del fin de año, esperando una alta demanda en Navidad y el Día de Reyes. Desafortunadamente, las muñecas de Mi Mundo Feliz solamente se pudieron vender a 100 soles cada uno. 50 soles por debajo del precio de compra. ¿Qué quiere decir? Lo vendieron a 100, 50 soles por debajo. Quiere decir, habrán comprado a 150. Eso indica entonces que hubo problemas allí, ¿no? ¿Requiere ajuste o no? La respuesta se va a dar en función del origen de este problema, de este evento. Cuando nosotros tenemos evidencia de que el valor de mercado ha caído, como en este caso, es que el problema del cálculo del valor razonable, mejor dicho, del valor neto de realización, que se hizo al 31 de diciembre, es que no contábamos con suficiente información de cómo estaba el mercado. Pero el problema ya estaba. Entonces, si el problema ya existía y solo que nosotros no teníamos evidencias suficientes, no significa que no tengamos que hacer el ajuste. Hay que hacer el ajuste. Distinto sería si es que estaba la evidencia y no se le tomó en cuenta, ¿no? Eso, distinto relativamente, porque ahí estaríamos en un error, ¿no? Entonces, ese error también hay que ajustarlo, ¿no? A ver, la respuesta es, este es un evento que requiere ajuste, ya que las muñecas valían 100 en la fecha de los estados financieros. Claro, valían 100 ya en esa fecha. Su valor de mercado era 100. Se había comprado a 150. Los inventarios deben castigarse en 50 soles en los estados financieros al cierre del año. Entonces, la venta real indica la evidencia de los problemas de valorización de estas muñecas. Profesor, una consulta. Diga. Eso solo pasaría en el caso de que el provenda bajo su valor de compra. A ver, no le escuché la última partecita. O sea, es decir, solamente se hace el castigo de la diferencia si se vende bajo su valor de mercado. Solo en ese caso. Claro. Porque si se vende a su valor o mayor a su valor de mercado, no habría ningún problema. Efectivamente, no había ningún problema. A ver, cuando se trata de determinar el valor de los inventarios a una fecha determinada, en un momento posterior a su adquisición, que en este caso vendría a ser el 31 de diciembre, se debe comparar siempre el costo o valor registrado en libros, que es el costo de adquisición, con el valor neto de realización. Para, después de esta comparación, elegir el menor monto, el menor, ¿no? Así que si yo tengo registrado a 150 y el valor neto de realización yo lo encuentro a 100, entonces significa que mi costo está sobrevaluado.
porque yo estoy registrando 150 cuando el valor neto de realización es 100. ¿Qué significa esto? Que yo debo reconocer allí una pérdida de 50. Pero ¿qué pasaría si yo tengo costo registrado 150, valor neto de realización 200? Siempre voy a elegir el menor. Entonces me quedo con el costo registrado, con el valor en libro. Ya, no para arriba, sino siempre el menor. Está bien, profesor, gracias. Ok, sigamos. A ver, ajuste posterior a la venta de un activo. Almacenes del Centro vendió una bodega en diciembre de 2021. El precio final de venta fue acordado en 1 millón. Esto es 0.2 millones por debajo del precio estimado. Quiere decir 200.000 por debajo del precio estimado. Es decir, se habría entonces acordado por 1.200.000, pero al final, ¿no? El precio final es 1 millón. La pregunta es, ¿requiere ajuste o no requiere ajuste? Dice, este es un evento que requiere ajuste, porque la bodega valía 1 millón a la fecha de los estados financieros 31 de diciembre de 2021. Las utilidades de venta de la bodega y la cuenta por cobrar tienen que ser modificados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. ¿Ya? Entonces, si tenemos un contrato, ya está ese contrato en marcha. Sin embargo, el precio final, esto se reduce, y lo que inicialmente se había reconocido como contrato que está en proceso, en transferencia, esto va a significar que está perdiendo 200.000. Y eso hay que reconocer. Por lo tanto, hay que ajustar los estados financieros si es que eso ha sucedido, se ha presentado así al 31 de diciembre. Párrafo 22 de la NIC 10. Profesor, otra consulta. Diga. Aquí dice, menciona que fue en enero. ¿Qué pasaría si fuera meses posteriores? Ya, ¿También se buena hace pregunta. reajuste? Ya, muy buena pregunta. A ver, ¿qué pasaría si nosotros estamos cerrando los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, ya, y esto se autoriza la publicación el 28 de febrero de 2022 y cualquier evento, cualquier variación de datos o de cifras, esto se descubre, se hace evidente en marzo del 2022, quiere decir después de la fecha de autorización? Yo creo que por ahí más o menos va la pregunta. En primer lugar, una vez que se haya autorizada la publicación, se supone que ya se hizo el cierre de las cuentas de resultados, ¿no? Ojo, se hizo el cierre de las cuentas de resultados, de ingresos y gastos, trasladando el saldo que quedaba en la cuenta 89 a tributos por pagar a través del 88 y la 40, y el restante a la 59, que es una cuenta de patrimonio. Es decir, ya no existe entonces posibilidad de modificar ninguna cuenta, ni de ingresos ni de gastos, ante un evento que haya sucedido después de la fecha de autorización. Pero sí, si hay que modificar las cuentas de activos y pasivos, habrá que hacerlo, ¿no? Entonces, si tengo que hacer esa modificación de cuentas de activos o de pasivos, tengo que buscar la cuenta, la contrapartida. ¿Cuál sería la contrapartida? La que me representa el resultado el resultado final de todas las cuentas de ganancias y pérdidas, y que está en el balance. ¿Cuál es? La cuenta 59.
Es decir, la cuenta 59 va a soportar las modificaciones de activos y de pasivos. Esa ya no es aplicación de la NIC 10, esa es aplicación de la NIC 8. Entonces, todo aquello que sucede después de la autorización de la Entonces, publicación de los estados financieros, aplica la NIC 8. disculpe, ¿Ya? profesor, entonces dentro de la NIC 10 podría hacerse siempre y cuando esté Siempre y cuando se dé hasta la fecha de autorización de la publicación. Después ya no. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, sigamos. Litigio posterior a la fecha de reporte. A ver, ¿qué pasó aquí ahora? Antecedentes. La compañía fue demandada por 10 millones por informes emitidos en enero a una compañía norteamericana que confió en dichos reportes. Con base a estos informes, la compañía norteamericana invirtió en un negocio que ahora está en liquidación. Esta noticia aparece algunos días antes de que la administración de la compañía emita sus estados financieros para el fin de año terminado en diciembre. Este evento requiere ajuste, otra vez, a nuestro criterio. ¿Cuál es el criterio? Cuando se origine el evento. Entonces acá dice, por informes emitidos en enero. Quiere decir después del 31 de diciembre. Así que esta demanda de 10 millones no va a afectar para nada los estados financieros que estamos cerrando. Afectará, sí, al año vigente, quiere decir al año, si seguimos en el ejemplo, vigente en el 2022, ¿no? Ya no tiene nada que ver en modificación de saldos en el 2021. Pero sí habrá que hacer una revelación en notas de cuál es esa situación, ¿no? Entonces, el litigio sobre eventos posteriores a la fecha, los estados financieros, es un evento que no requiere ajuste, ya que el informe fue emitido después del final del año. Aquí habría que agregar. Sin embargo, requiere revelación en las notas. Tipo de cambio para fin de año. A ver, una compañía convierte partidas en moneda extranjera al tipo de cambio de contado, spot rate, cada fecha de reporte. Quiere decir, actualiza, ¿no? Actualiza su tipo de cambio. Al final del periodo, una de las monedas se ha devaluado seriamente. Hay movimientos significativos en el tipo de cambio alrededor de la fecha de los estados financieros. Es decir, hay fuerte fluctuación. Pregunta, ¿este evento requiere ajuste de los estados financieros? En primer lugar, los tipos de cambios siempre, o mejor dicho, para convertir moneda nacional o moneda extranjera a moneda nacional, se deben utilizar siempre los tipos de cambio de contado, se llama, ¿no? A la fecha de cierre. Y en el Perú es el tipo de cambio que publica la SBS, la Superintendencia de Banco Seguro. Ese es el que vale. Las fluctuaciones posteriores, esto no tiene nada que ver con esa valorización que se hizo ya el 31 de diciembre, de más o de menos, ¿no? Entonces dice acá la respuesta. Debe utilizarse el tipo de cambio de cierre de la fecha de los estados financieros para convertir las partidas en moneda extranjera. La compañía debe hacer referencia a las fluctuaciones de la moneda. Si el no revelarlo podría influenciar las decisiones económicas que toman los usuarios con base a los estados financieros. Está diciendo, ¿habrá que revelar las fluctuaciones posteriores? Pues no necesariamente. Si es muy notorio, es muy fuerte esta fluctuación de tipo de cambio, sí lo hago. Pero si no, simplemente no lo voy a tomar en cuenta, ni lo voy a revelar. Valor de cuentas por cobrar posterior a fin de año. A ver, rápidamente esto ya lo hemos visto también. Una compañía vende inventario al crédito a terceros antes de fin de año. Al final del año no había dudas sobre la capacidad del deudor para pagar. En el
curso de concluir los informes, la compañía es informada que el deudor está en proceso de liquidación como resultado de acontecimientos que ocurrieron después de la fecha de los estados financieros. ¿Requiere ajuste? Respuesta. No debe reconocerse una provisión contra el deudor al final del año porque el balance representa la posición en que estaba la compañía en fecha específica. La compañía debe hacer referencia de este hecho. Si el no revelarlo podría influenciar las decisiones económicas que toman los usuarios. Ven ustedes acá una situación muy específica. Dice lo siguiente. Al final del año no había duda sobre la capacidad del deudor para pagar. Quiere decir, si dice que no había duda, es que había evidencias de que la empresa no tenía problemas, ¿no? En los anteriores que estábamos diciendo, que contábamos con información general, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy categórico, ¿no? Ahora bien, luego le informan posteriormente, ¿no? Que está en proceso de liquidación. Ahora, el estar en proceso de liquidación no significa que esté en incapacidad económica y financiera. Obedece a otras situaciones. Solo que se podría dificultar un poco la cobranza porque en el proceso de liquidación tiene pues cierto orden de pago, ¿no? María Cristina levantó la mano. Sí, María Cristina, te escuchamos. Profesor, otra consulta más. ¿Y qué pasaría si, digamos, la empresa a la que se le vendió ya está en proceso de liquidación, pero una vez cerrado y presentado los estados financieros, recién es que informa sobre ese procedimiento? A ver, si ya está en proceso de liquidación. Claro, pero no lo informa. A ver, No, digamos, en normalmente, 2021, o sea, para ponerlo en contexto, en 2020 ya está en proceso de liquidación, pero no sé, suponiendo nada más, ¿no? Que no lo informe a la empresa. Entonces, la empresa considera que todavía tiene la misma situación económica del 2021 al cierre de estados financieros. Una vez presentados los estados financieros, recién es que ellos le informan de que se encuentran en ese proceso. ¿Cómo se procedería en esa situación? ya. A ver, en primer lugar, el liquidador de la empresa que está en liquidación estaría cometiendo un acto que va en contra de la Ley General de Sociedades y de las facultades que le dieron. Porque cuando una empresa entra en liquidación, como su nombre indica, ya no puede comprar. Lo único que va a hacer, ojo, lo único que va a hacer es eh, liquidar los bienes y pagar las deudas, ¿no? Entonces ya no va a operar. Ahora, si pudiera darse el caso, entonces, y si está en liquidación, otra vez repito, no significa que la empresa, el cliente en este caso, esté en problemas financieros, sino esté en liquidación. ¿Ya? Entonces, si yo consideré como un activo válido esa cuenta por cobrar y luego me entero que esto está en liquidación, yo tendría que evaluar, ¿está en problemas financieros o simplemente se está liquidando? ¿No? Si yo veo que sí estuvo en problemas financieros, entonces tendré que hacer el ajuste. Pero si está liquidando y mi deuda no corre riesgo, entonces no tengo problema, lo dejo como está. Lo que sí debería hacer en todo caso es revelarlo en las notas. Pero ese es un hecho improbable, ¿no? ¿Ya? Está bien, profesor, gracias. Irving, te escuchamos, Irving. Profesor David, buenas noches. Buenas noches. Profesor, bueno, mi consulta va sobre los ejemplos que estaba realizando, donde sí requieren ajuste.
Mi consulta es, este ajuste, ¿en qué momento debo hacerlo? ¿Puedo hacerlo el 31 de diciembre o es necesario hacerlo, volver al mes donde ocurrió el evento? Ya. Normalmente los ajustes se hacen al cierre, lo que se llamaban el periodo 13, ¿no? Quiere decir, yo tengo todos los meses ya esto contabilizados y tengo un periodo 13 para realizar algunos hechos que me van a permitir ponerle en el valor correcto los saldos de las cuentas. Se hacen normalmente. Ahora, si yo tengo que hacer un ajuste por un error, que es otra cosa, entonces tendría que tratar de resarcir el error en el mes o sí, pues en el mes en que ha sucedido. Pero si es un ajuste por evidencia que se presenta posteriormente, normalmente se hace a fin de año. Bien, sigamos. Indicio de deterioro después de la fecha de los estados financieros. La pregunta es, ¿cómo deben tratarse los indicios de deterioro significativos que se presentan después de la fecha de los estados financieros, pero antes de la fecha de los estados financieros, de que estos estados financieros son aprobados? Dice, si la gerencia ha evaluado los indicios de deterioro a la fecha de los estados financieros, los eventos de deterioro que ocurran después, incluyendo aquellos que surgen como resultado de decisiones de la gerencia, no son indicativos de condiciones existentes a la fecha de los estados financieros. Por lo tanto, no deben ajustarse. Ojo, la respuesta acá tiene dos partes, ¿no? En primer lugar, que la gerencia haya evaluado los indicios de deterioro. Quiere decir, lo que normalmente se hace, ¿no? Al 31 de diciembre se van a evaluar por cada uno de estos activos si hay o no indicio de deterioro. Hecho esta evaluación, si posteriormente ocurren deterioros, eso ya no corresponde al periodo que se está cerrando. Corresponde al periodo siguiente. Entonces, no debe ajustarse. Sin embargo, si es importante, habrá que revelar, ¿no? Dice, deben revelarse cuando son de tal importancia que no revelarlos afectaría las decisiones de los usuarios. Si se recibe información después de la fecha de los estados financieros que indique que el activo estaba deteriorado a esa fecha, entonces debe realizarse un ajuste por deterioro. Vean ustedes esta última parte. En esta última parte está mencionando que si se obtiene evidencias de que el activo estaba deteriorado el 31 de diciembre, entonces se hace el ajuste. Diferente al que dice acá arriba. Si aquí en este primer párrafo dice que se ha evaluado al 31 de diciembre los indicios de deterioro y sobre esa base se ha presentado. Y después se presentó el deterioro. Después, quiere decir, acá hay dos situaciones diferentes comparando con este de acá, ¿no es cierto? Acá está diciendo que, en el último está diciendo que hay evidencias, o se ha obtenido evidencias de que había ya deterioro el 31 de diciembre. Por eso es que cuando se hacen los ajustes, también deben hacerse las revelaciones, ¿ya? Indicar entonces el porqué, ¿no? El contexto de ese ajuste. O en todo caso, si no se hace ajuste, igual, hacer las revelaciones, ¿no? Dos consideraciones más. Declaración de dividendos. A ver, ejemplo, derecho legal a recibir un dividendo de fecha intermedia, ajuste de error. Dividendo de fecha intermedia se entiende cuando normalmente las empresas acuerdan ir pagando, haciendo pagos parciales a cuenta de dividendos. Ojo, a cuenta de dividendos, ¿ya? Vamos a ver acá. Antecedentes. La compañía A distribuye dividendos al final de cada cuarto, quiere decir 3 meses, a sus accionistas. A fin de año, A ha pagado todos los dividendos.
después de la fecha de los estados financieros, antes de la emisión de los estados financieros, se registra un ajuste que reduce las reservas para distribución de dividendos como resultado de descubrir un error. Quiere decir, se ha detectado un error que va a hacer que haya menos ganancias. Por lo tanto, menos dividendos. La reducción en reservas distribuibles reduce las reservas debajo del nivel en el cual pueden ser pagados los dividendos. Claro, no debían haber pagado, está diciendo. Parte de los dividendos distribuidos no debieron haber sido distribuidos. A pide devolución de dividendos de sus accionistas. Pregunta. ¿Es este evento un evento que requiere ajuste? El contexto de esto de aquí está diciendo que hay un error. ¿Y cuál es el error? El haber pagado dividendos cuando no correspondía. ¿Estamos a tiempo para corregir ese error? Claro, porque todavía no se ha presentado, no se ha autorizado la publicación, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería sí. Este evento que requiere ajuste es resultado de un error ajustado, quiere decir un error que se está corrigiendo. La devolución de dividendos debe verse como un evento que requiere ajuste, ya que proporciona evidencia en condiciones que existieron a la fecha del estado financiero. ¿Ok? Entonces, estos dividendos eran indebidos, pues, hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, hay que hacer el ajuste. Negocio en marcha, ya lo hemos conversado, ya para ir cerrando esto. Una entidad tiene fecha de reporte 31 de diciembre de 2000X1. A la fecha de reporte, la entidad tiene operaciones que le reportan utilidades y los propietarios de la entidad esperan continuar con su operación. No tienen intenciones de liquidar la entidad o cesar sus operaciones. Quiere decir, eso es lo que sucede al 31 de diciembre. En marzo de 2000X2, antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los propietarios tienen un inesperado cambio en circunstancias personales y deciden voluntariamente poner la entidad en liquidación. Algo muy importante. Entrar en liquidación no necesariamente significa estar en problemas financieros y económicos. Puede entrar en liquidación porque deciden cambiar de negocio, porque deciden entrar en otro rubro, ¿no? Entonces, eso es entrar en liquidación. No necesariamente entran en liquidación solamente los que están en problemas económicos. Los estados financieros de la entidad deben prepararse en una base diferente a negocio en marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición es que al 31 de diciembre debería existir la posibilidad de que la empresa tenga vigencia y realice operaciones por lo menos los 12 meses siguientes para que siga como negocio en marcha, ¿no? Entonces acá ya no cumple eso, por lo tanto hay que cambiar la base de formulación de los estados financieros. Bien, con esto estamos terminando. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, comentarios, estamos para conversar, a ver qué impresiones tienen al respecto. Es una NIC muy corta, sin embargo, como hemos visto, nutrida de una serie de casos que pueden presentarse, algunas veces controversiales. Si me permites, David, por favor, solamente para hacer un resumen. Esta NIC es de suma importancia en la medida que vamos acompañando los eventos que van sucediendo en función también con la NIC 8, que corresponde a los ajustes, ¿no? En forma prospectiva, en forma retroactiva. Además, tenemos que tener en cuenta cuando se hagan ciertos ajustes, el impacto que estos ajustes van a tener como información para los stakeholders, es decir, los usuarios de estos estados financieros. De ahí que es importante hacer los ajustes que corresponden y revelarlo en una nota a los estados financieros, indicando cuáles
son esos impactos que va a causar en esta información. ¿Sí? En consecuencia, esta norma va también muy unida a la NIC 37 y a la NIC 8. Gracias. Exacto. Gracias, Rolando, por sus apreciaciones. Sí, efectivamente, pues, ¿no? Es una NIC que siempre está en el quehacer permanente, contable. Y como decía al inicio, esto en teoría uno lo puede ver fácil, pero en la práctica esto requiere hacer un plan, aunque parezca mentira. Entonces, un plan de recojo de información, un plan de recojo de datos. Así que a todas las instancias de la empresa que gestionan recursos, cualquier tipo de recursos, o que estén gestionando financiamiento, hay que pedir la información de una manera formal, con un documento autorizado por la gerencia. Porque si no fuera así, podría ser que no nos alcancen la información o nos alcancen información incompleta. Y si nosotros nos basamos en esa información, podríamos caer en errores de ajustar o no ajustar ciertos saldos de la información financiera. Por lo tanto, estaríamos llegando a presentar una información financiera que no es razonable y que pueda poner en riesgo las decisiones correctas de los grupos de interés, ¿no? Quiere decir, de los usuarios del estado financiero. Si hay alguna Buenas noches, consulta. profesor. Solamente quería agradecerle por la exposición, ya que se están acercando las fechas de cierre y tener en cuenta los ejemplos que usted ha mencionado, porque la situación actual de la economía en el Perú influye bastante en ese tipo de sucesos, ¿no? Nada, simplemente agradecer por su tiempo, por la exposición y de que la información, en mi caso, es de mucha utilidad. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Puedo aprovechar entonces, quería hacerles también una invitación, 30 a las 5:30 aproximadamente. Un amigo y asociado de la firma va a exponer desde España sobre auditoría y también ciberseguridad. Así que están invitados para 30 también. Perdona, Muy David, bien, que te gracias. interrumpa. Está bien, Gracias, Rolando, está bien. Todo lo que sea difusión de asuntos contables de actualidad son interesantes, hay que estar siempre, ¿sí? Y sobre la exposición del profesor Alfaro en el primer turno, es una exposición de frontera también, ¿no? Muy interesante, cosas que Sí. a veces no lo tomamos en cuenta, pero que cada vez va teniendo más importancia, ¿no? Es decir, las cosas menudas y las cosas de proyección en contabilidad son nuestro quehacer permanente y hay que estar atentos a todas esas cosas. Y no solamente en asuntos contables, porque eso es lo que nos lleva esta noche, pero tenemos que estar atentos también a los cambios vertiginosos que a veces se hacen en la normativa tributaria, ¿no? Entonces, que también generan riesgos cuando no se gestionan bien. Bueno, a ver, ¿algún comentario más? No hay más, si no ya vamos cerrando, creo, Rolando. Sí, Profesor, muchísimas gracias, María. profesor Rolando, una consulta. No sé si hay la posibilidad de que este video, la grabación, nos puedan enviar a nuestro correo. La señorita Supongo que Profesor, sí. el video está alojado en el Facebook de la facultad.
sea, cuando ustedes desean lo pueden revisar, ahí están todas las ponencias que vamos a desarrollar desde el lunes en la mañanita hasta el día viernes en la noche. Entonces, en cualquier momento ustedes la pueden visualizar. Muchísimas gracias por la pregunta. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, Gracias, buenas noches. si me permiten, Gracias. quería, bueno, reiteramos nuestro agradecimiento y queremos expresarlo pues a través de una fotografía virtual, por lo cual pedimos a todos los participantes activar sus cámaras. Distintas filiales, Atalaya, Nueva Cajamarca, Huacho, Chulucanas y Lima, así como nuestros seguidores del Facebook, agradecen su participación. Los invitamos asimismo a seguir participando de los diferentes eventos organizados para ustedes. El día de mañana tenemos el primer webinar sobre Reprograma tu mente y mejora tu calidad de vida. Muchísimas gracias, profesor David, siempre un honor escucharlo. Gracias, profesor Rolando, por acompañarnos esta noche también, por su valioso apoyo. Y bueno, por favor, si activamos nuestras cámaras, es la última ya. Por favor, así los conocemos un poquito. Gracias. Gracias, Yanela, gracias, Fanning, gracias, Suri. Muchísimas gracias, Geraldine. Así las conocemos un poquito. Gracias también por las preguntas que nos ayudan a entender aún más el tema, ¿no? Porque a veces uno de otra carrera como que está ahí, ¿no? Pero las preguntas como que nos ayudan a entender aún más, ¿no? A profundizar. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, profesores. Gracias a ustedes. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Rolando.